Pensando en este tema, ¿no es cierto? Yo encontré, digamos, una síntesis muy cortita con la que quiero abrir, digamos, la conversación, ¿no es cierto? Que plantea que el liderazgo pedagógico tiene como meta la optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo escolar participativo y el crecimiento de la escuela como una organización que aprende. Por lo tanto, ¿no es cierto? Los docentes, me caí, oh, algo me pasó, disculpe. Ahí, Te estamos escuchando, ah, Carlos, no ya hay se me problema. había Sí. caído la imagen. No, Entonces, no, estamos yo escuchando. estaba bien. Entonces, por lo tanto, el tema es fundamental, no solo porque uno siempre piensa en el liderazgo en los directivos docentes. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que el liderazgo más importante es el rol del docente en el aula, donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y donde realmente se desarrolla la calidad de la educación. Yo tengo el honor, digamos, de presentar al charlista de hoy, que yo creo que el principal antecedente académico que tiene es ser exalumno de la carrera de educación básica de la Universidad de Playa. ¿Ya? Ese es su principal antecedente fuera de todos los que fue construyendo después, porque fue la llave que le abrió la puerta a desarrollar su gran trayectoria académica. Quisiera dar alguna información sobre Gonzalo. Don Gonzalo Durán Jiménez, ¿no es cierto?, y es profesor de educación básica, con un postítulo en educación matemática, en adaptación curricular y gestión escolar, y un magíster en educación con mención evaluación en el currículo. Y no me cabe la menor duda que pronto agregará por ahí el doctorado. Yo creo que uno de los desafíos que Gonzalo debe tener los presentes. ¿Ya? Dentro de sus antecedentes laborales, debo destacar que es docente de aula, ¿ya? Es UTP, y ahora este año, ¿no es cierto?, se ha integrado como académico a nuestra universidad en la carrera de educación básica. Y ha desarrollado, ¿no es cierto?, a su vez también docencia en la Universidad de la América y también en la Universidad Diego Portales. Es evaluador en terreno de la Agencia de Calidad en la Gestión Institucional y Pedagógica de Establecimientos Educacionales y evaluador par en los procesos de evaluación docente. Tiene un reconocimiento obtenido de excelencia pedagógica en el área matemática del año 2010 al año 2020 desde el Minedu. ¿Ya? Creo que, digamos, para una persona que está recién o lleva muy poco tiempo en el desarrollo de su carrera profesional, nos presenta un destacado currículum. ¿Ya? Y a su vez también, lo que es muy importante, una destacada experiencia en el aula, que es fundamental, donde uno logra, digamos, unir la teoría y la práctica, ¿no es cierto? Lo que uno piensa que se puede hacer y evaluarlo cuando se hace. Por lo tanto, Gonzalo, para los profesores nuevos que están, o los que ya están prontos a entrar al sistema, va a poder darnos mucha orientación respecto a cómo los docentes en el aula podemos ser unos grandes líderes educativos. Gonzalo, la audiencia está para usted. Muchas gracias, profesor Carlos, por tan gran presentación que hizo de mi persona. Efectivamente, bueno, un saludo a todos los presentes. Yo creo que el mayor reconocimiento de todo lo que dijo ahí, que soy exalumno de la UPLA. Y eso creo que nos hace distinto. Bueno, ahí está mi profesora de práctica profesional presente también. Quien me tenía ahí cortito cuando era mi supervisor. Así que, no, bien. O sea, creo que estos espacios son muy importantes para los futuros profesores, para los profesores que están partiendo, para los que ya llevan un par de años en aula. Siempre es bueno conversar sobre estos temas que son tan importantes dentro de nuestro desarrollo profesional.
y el liderazgo pedagógico, académico que nosotros hacemos dentro de las salas de clase es muy importante, porque finalmente, como muy bien decía el profesor hace un rato atrás, se habla del liderazgo, pero siempre desde el punto de vista directivo, ¿ya? Entonces, siempre nos hablan de que el director tiene que ser un buen líder pedagógico. De hecho, la formación de directores de excelencia se basa mucho, bueno, tiene un módulo específico de liderazgo, y habla mucho de cómo el director tiene que ser capaz de llevar este liderazgo dentro de la comunidad escolar. O sea, llegar a tener el concepto de comunidad educativa, más que escolar, una comunidad educativa donde instalamos los 5 estamentos que existen dentro de la escuela, donde está el director, el directivo, el docente, el paradocente, los estudiantes y los apoderados. El llegar a conformar una comunidad educativa no habla de que estamos liderando como corresponde un colegio. Ya tanto el director como parte de este líder, la cabeza de la escuela, como nosotros los profesores, porque también cumplimos un rol muy importante en el liderazgo que tenemos tanto con los estudiantes como el que tenemos con los apoderados y con nuestros pares. Cuando nosotros hablamos de liderazgo y decimos, ¿cómo yo puedo encontrar o cómo yo puedo definir el liderazgo? De hecho, lo voy a leer textual, dice, el liderazgo, si bien los líderes son individuos, el liderazgo se enmarca en relaciones y organizaciones sociales que buscan lograr un fin a nivel colectivo. O sea, el liderazgo no se personaliza. El líder es parte de este liderazgo, pero el liderazgo pasa a ser una parte más social, donde todos somos parte de este proceso de liderar ciertas situaciones dentro de una escuela. Entonces, cuando nosotros decimos, ya, ¿y cómo nosotros sabemos cuándo somos líderes, cuándo estamos cumpliendo este liderazgo, cuándo podemos, nosotros podemos denominar a alguien que es un líder? Es cuando el profesor está logrando hacer un cambio dentro de la escuela. El fin, por ejemplo, de las escuelas efectivas, habla de que el profesor tiene que ser líder sí o sí. O sea, si no hay un profesor líder que sea capaz de adaptarse a las situaciones que año a año van pasando, deja de liderar y esa escuela no va a ser efectiva. Por eso que, y ahí empiezan a entrar muchas situaciones, entre las planificaciones, entre la evaluación, entre un sinfín de cosas que nosotros como profesores tenemos que cumplir a diario, o anualmente, semanalmente, mensualmente, y que una planificación de un año no me sirve para otra, porque yo como líder pedagógico, líder educativo, líder escolar, líder docente, tengo que saber adaptarme a una nueva realidad. Y ahí habla de mi liderazgo como docente, cuando yo soy capaz de ir adaptándome a distintas necesidades, a distintos intereses, a distintas características. ¿Por qué eso habla el liderazgo? Ser capaz de adaptarse, ser capaz de innovar, ser capaz de ir haciendo cosas nuevas que permitan que efectivamente el alumno aprenda, no que nosotros enseñemos mejor. Hay una gran diferencia de paradigma en los últimos años, que siempre se hablaba, oh, yo como profesor soy muy buen líder, hago muy buenas clases, todos me siguen, todos me escuchan, y resulta que están todos en silencio en mi sala. Pero resulta que estaban todos en silencio y nadie entendía nada. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de generar actividades que a mí me permitan saber si el alumno está aprendiendo? Entramos ahí al tema didáctico, a la transposición didáctica, cuando yo me voy del saber puro al saber aprendido. ¿Cómo voy generando? Y uno se dice, hoy el liderazgo no es solamente que todos me escuchen, todos me sigan. No, tiene que ver con muchas otras cosas. Muchas veces uno es, este compadre es líder, este profe es líder, esta profesora es líder. No, tiene que ver con muchos factores que influyen. Y ahí el director de una escuela, que es el líder del establecimiento, también tiene que tener esa capacidad para poder ver, visualizar qué profesor es líder. Porque ese profesor, con sus nuevas ideas, va a ser capaz de convencer a otro par. Por eso decía hace un rato, el trabajo que el profesor líder hace dentro de una clase no tiene que ver solamente con sus estudiantes, sino que tiene que ver también con la parte de los estudiantes, de los apoderados y de sus pares, que es súper importante. Porque una persona, es difícil que pueda cambiar una escuela solo, un sistema solo. Entonces tiene que ser capaz de, más allá de convencer con las palabras, con los hechos. La palabra enseña, pero el ejemplo guía. Entonces,
Si yo, con mi ejemplo, puedo guiar a otro a que me siga dentro de este cambio, de esta innovación, de este trabajo nuevo que me permita saber que los alumnos están aprendiendo, paso a tener ya ese liderazgo que tanto se desea dentro de las escuelas. Como decía el profesor en la presentación, uno entra y busca información sobre liderazgo pedagógico y hay mucha investigación sobre el tema, sobre los distintos tipos de liderazgo, del liderazgo que está, el que ejerce el director, y tienen una cantidad de nombres distintos que todos los autores le van dando un distinto, de acuerdo a la investigación, distintos nombres a este liderazgo, pero nosotros, o el que uno podría encajar dentro del profesor de aula, está el liderazgo transformacional, que es el que me permite a mí transformar mis prácticas. Porque eso tengo que buscar, transformar mi práctica educativa. Y cuando yo transformo mi práctica educativa, independiente cuál sea hay un micrófono prendido, parece, ¿no? Sí, ahí sí. Si yo puedo transformar mi práctica, y aquí tiene que ver el contexto, tienen que ver las emociones, tiene que ver la justicia social, tiene que ver un sinfín de cosas. Cuando yo hablo de justicia social, hablo de las oportunidades que les doy a todas las personas y que me estoy transformando finalmente en un aula inclusiva. Porque de verdad, cuando nosotros hablamos de inclusión, o sea, hay muchas definiciones de inclusión, y la inclusión no es solamente las personas que tienen o que pertenecen a un PIE o que lo atiende el educador diferencial. Somos todos, sino nos incluimos todos, absolutamente todos, no el niñito, no el niñito, la niñita, el niñite que está atendido por la educadora diferencial o el educador diferencial, sino que está todo el curso. Porque yo tengo alumnos que están en la media, unos alumnos que se me escapan de la media y unos alumnos que están debajo de la media. ¿Y qué hago con esos estudiantes? ¿Me preocupo de los que están en la media o los atiendo a todos? Y ahí es cuando yo empiezo a transformar mi práctica, cuando yo soy capaz de poder atenderlo a todos, a cada uno por sus características, por sus necesidades, por su interés. Como yo soy el profesor, entonces cuando yo planifico, hago estos análisis a priori y sé cómo va a actuar cada uno y sé dónde yo puedo dirigir mis preguntas y sé qué tipo de actividades puedo realizar en la sala de clase, un sinfín de cosas que se van dando y que me permiten en un momento tener un ambiente propicio donde todos los alumnos están aprendiendo. Parte de lo que nos evalúan a nosotros en la evaluación docente con el marco de la buena enseñanza. O sea, no se escapa nada, está todo asociado, todo lo vamos trabajando a diario, y como yo soy capaz de transformar esta práctica, no importando el contexto, porque yo puedo decir, pero que a ti te va bien en los resultados porque tienes alumnos con un mejor capital cultural que el mío, o la típica, que muchas veces los que ya están ejerciendo, lo que van a ejercer en algún momento se van a encontrar en la escuela. La profesora Giselle lo habrá escuchado varias veces en la escuela, bueno, la profesora Marta, el profesor Alejandro, que también estuvieron en la escuela, cuando los profes dicen, esta generación que me salió mala, esta generación viene malita, nada que ver con la generación anterior. Y uno dice, ¿por qué esta generación es buena y la otra es mala? ¿O soy yo el que no soy capaz de adaptarme, de transformar mi práctica para esta supuesta generación malita que me salió? Lo estoy diciendo de la mejor manera posible, que no se dice una generación malita. Entonces, hay otros términos que utilizan a veces los colegas para decir que los chicos no salieron muy buenos en el estudio. Entonces, ¿cómo yo tomo ese curso y adapto mi práctica de tal manera que soy capaz de sacarle rendimiento? Cuando yo gestiono la clase, y hay un término también distinto cuando el profesor, no, tengo que pasar esto, no paso materia, gestiono una clase, y la gestión de la clase incluye muchas cosas, y yo soy el que conozco el curso, por lo tanto, cuando yo estoy gestionando, estoy liderando. Entonces, no, profesor Alejandro, no, nada, quise hacerlo más de conversatorio. Gracias. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros, que podamos ir conversando, que ustedes vayan haciendo las preguntas en relación a lo que se va conversando, todo esto, de lo que vamos hablando. Si alguien
No sé, profesor Alejandro, si vamos a esperar hasta el final, o profesor Carlos en este caso, vamos a esperar hasta el final las preguntas o pueden ir haciendo las preguntas durante la presentación. El micrófono, profesor Carlos. Sí, yo sugiero que la hagamos al final, Ya. una vez que tú cierres, y cada uno Ya. anota su pregunta y abrimos el espacio para las consultas. Ya, ¿Ah? gracias. Entonces, cuando yo les decía, o sea, ¿cómo yo voy adaptando mi realidad, mi año a año? Porque yo, bueno, nosotros sabemos que si no, bueno, el sistema educacional municipal cuesta mucho que uno tenga un contrato indefinido, normalmente trabaja a plazo fijo, año a año, y puede ser que un día te digan, ¿sabe qué? Hay que reducir la planta, o tengo muchos profesores dando vueltas y hay que irse a otra escuela. Y tienen que cambiarse de establecimiento. Es decir, pero ¿cómo si yo llevo un trabajo hecho tanto tiempo? Hay que cambiarse. Y se van a encontrar con otra realidad distinta. Que a veces uno dice, oye, ¿cómo cambia tanto un colegio? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la quinta región, un colegio de un cerro, en Valparaíso, en Viña, a un colegio que está en el centro. Y muchas veces son los mismos niños que bajan solamente, pero es distinto. ¿Por qué se da ese fenómeno? Digno de investigar. Porque de verdad que hay un cambio súper grande. Entonces, no sé. Bueno, yo en estos momentos trabajo en un colegio en un cerro en Viña. Y si un día me dicen, ¿sabes qué, Gonzalo? Te tienes que ir al colegio que está en el centro de Viña. Yo sé que va a ser otra realidad. Sé. Y sé que tengo que adaptar mis prácticas para ir a esa escuela. Y voy a tener que liderar otro proceso. Porque yo tengo que ir convencido de que yo soy el líder. Yo soy el agente de cambio como profesor. Yo voy a hacer el cambio a ese sistema o a esa forma de estar trabajando y yo lidero el proceso. Yo lidero el proceso de aprendizaje para que el niño aprenda, no yo para enseñar mejor. Porque a veces ni siquiera, por ejemplo, en el área matemática, que es donde yo me desempeño, uno, si sabe plantear un problema, puede trabajar con los estudiantes la hora y media de clase, los 90 minutos, 80 minutos. Con la secuencia didáctica, con cada una de las partes de la didáctica, todo lo que podamos nosotros entender, y uno dice, ya, yo voy a plantear este problema. Y puedo trabajar todo, y yo estoy liderando ese proceso del estudiante. Los dejo trabajar solo, después que trabajen en parejas, después que presenten o que se junten en grupo, que vean sus respuestas, las contrasten, que argumenten, luego que presenten frente a todo el curso, y que ellos mismos vayan reconociendo un aprendizaje entre pares, una interacción entre pares, que ellos vean cuáles son los errores que pueden tener. De otro grupo, del mismo grupo, que se vayan dando cuenta, y finalmente, al final de la clase, yo ingreso, institucionalizo con los estudiantes la respuesta correcta, pero yo solamente organicé la clase, la gestioné, pero los niños fueron los actores principales, y ellos se dieron cuenta de sus errores, ellos se dieron cuenta de cómo cómo tenían que aprender de una manera. La interacción que se da entre los niños es súper importante, porque muchas veces nosotros al usar un lenguaje más técnico, más del área, los niños se confunden, y cuando se explican entre ellos, se entiende mejor. Por lo tanto, yo tengo que generar una interacción entre pares, tengo que liderar un proceso que diga, estos niños se tienen que conectar. Puedo hacer grupos que sean al azar, uno dice, este niño jamás me imaginé que voy a estar trabajando con estos otros. Trabajan y son capaces de llegar a un acuerdo. Porque yo eso lo fui trabajando de a poco, pero para cerrar el proceso, hago esta metodología y los niños van a ir trabajando entre ellos. Y yo soy el que entra al final a institucionalizar un contenido, un aprendizaje, a darle el visto bueno, por decirlo de alguna manera. Pero son ellos los actores principales. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo un giro a la práctica normal, que es que el profesor de matemática normalmente le pasa un par de ejercicios, a veces ejercicios disfrazados de problemas, que ni siquiera son problemas, son ejercicios, que muchas veces se cree, cuando colocan Juanito tiene una manzana y su mamá le regaló otra manzana, ¿cuánto tiene ahora? Y dicen, el niño tiene 2 manzanas, ¡oh, qué bien! Desarrollaron la habilidad de la resolución de problemas. Ese es un simple ejercicio disfrazado de problema. No es un problema, porque no hay un distractor, el contexto o el enunciado es corto, es un operativo
convocatoria que está disfrazada ahí, ¿no? Entonces, como yo, cuando planifico, hago esto, digo, ya, a ver, yo tengo que cambiar esta práctica, no me importa si estoy en el colegio Saint Dominic, a estar en mi escuelita del cerro, en mi gloriosa John Kennedy. Da lo mismo, porque yo estoy gestionando un aprendizaje para los niños. Estoy gestionando una clase que permita que esos niños aprendan, independiente de quiénes sean. No va porque, este es un colegio aquí, este otro colegio acá. No va por ese lado. Va por el tema de cómo yo lidero los cambios en esta forma de generar el aprendizaje en los estudiantes. Repito mucho la palabra aprendizaje en los estudiantes porque es lo que deberíamos apuntar. A todos yo creo que nos ha pasado, y a los que no le ha pasado, le va a pasar algún día que uno dice, me salió muy buena la clase, y cuando uno le pregunta a los estudiantes no tienen idea de nada. Dicen, no entendimos nada. Pero como lo vimos tan emocionado, profe, no le quisimos preguntar. Igual que ahora. Entonces pasa por estas situaciones que se van dando. El feeling que yo puedo tener con los estudiantes, el feeling que yo voy a tener con los apoderados, que es súper importante. Si yo tengo una buena relación con mis apoderados, voy a poder exigirles que ellos también le exijan a sus estudiantes, a sus hijos, a sus hijas. Y hoy día, en este contexto de pandemia, nos ha ayudado mucho el tener un buen contacto, una buena relación con los apoderados. Porque podemos, hoy día los WhatsApp de los profes, los correos, ya son públicos en todos los lugares. O sea, nadie tiene un teléfono hoy día privado. Y allí me llegó un WhatsApp a las 1:45 de la mañana. Una alumna me dijo, profe, ¿le llegó mi prueba o no? Entonces, para yo saber si la prueba había llegado, tenía que abrir el computador, entrar a Classroom y ver si es que la prueba estaba ahí y revisar que hubiese ingresado. Entonces, no quise contestar a esa hora porque tampoco debía contestar. Entonces le contesté en la mañana y dije que había un horario. El profe me dijo, no me di cuenta a la hora. Bueno, cosas que pasan. Entonces, hoy día a cualquier hora te dicen, no, tengo esto. Pero tú ahí ya, dices, escucha, hoy día tú hablas con los apoderados y dices, ¿sabes qué? Mire, no fue, no, profe, disculpe. Pero ya, por lo menos, entender que esa niña o ese niño haya cumplido. Tú dices, claro, no importa, me mandó después tú lo das vuelta y dices, ya, me mandó 1:45 el mensaje de la prueba, el sistema se supone que cerraba a las 23:59 y me lo envió a las 00:45, ya dije, no importa, pero lo enviaron. Y el apoderado en la mañana me pregunta, ¿les llegó la prueba? Claro, sí, me llegó la prueba. Por lo menos ves que ya hay apoderados que están pendientes de eso, porque en un momento fue el otro tema de que todo iban a pasar automáticamente, y ahí quedó la crema porque nadie quería hacer nada. Entonces hubo que conversar con los apoderados, decirle no es automático, no es de esta manera, y bla, 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 bla. Entonces, más de alguno te podría haber dicho, bueno, yo me quedo con lo que dicen en las noticias nomás. Entonces también, ¿cómo hoy día puedo yo contactarme con ese apoderado, que ya es casi personal ya el tema del WhatsApp que te escriben a cada rato y todo lo demás, pero hoy día en pandemia se necesitaba liderar porque de hecho todos tuvimos que cambiar nuestras prácticas, todos. Los que no nos gustaba la computación, a mí me cargaba hacer todo este tema de las presentaciones y todo lo demás, y tuve que aprender a hacer esta cápsula, porque no me quedaba de otro. Entonces ya llegó este tema de poder conectarnos, liderar campañas para conseguir computadores, celulares, tablets, que gente ya no usaba y que la regalara ahí en la escuelita para que pudieran conectarse todos los niños, alguien que nos auspiciara con unos chips para darle a los chicos internet, o sea uno hace, el circo chamorro ahí hace de todo cuando está en la escuela, entonces, y es parte, no se dice, ya, pero esto no hay que romantizar estas cosas, pero es parte de tu pega a diario, es parte. Entonces, si yo soy capaz de liderar ciertos grupos, alguien hacía una pregunta por ahí, que creo que decía cómo lo hacíamos, cómo se lideraba en lugares donde no existían estas relaciones interpersonales, no alcanzé a leer bien la pregunta, pero es ahí donde yo hago este cambio de chip. Pues yo digo, a ver, llego a un lugar
o estoy en un lugar donde no existe, se pueden encontrar en colegios donde la relación de los pares, de los profes, sea mala. Se da. Con los apoderados sea mala o con los estudiantes sea mala. Pero ¿qué hago yo? Tengo dos opciones, es decir, no pesco a nadie, me da lo mismo si me toman en cuenta o no me toman en cuenta, me da lo mismo los apoderados porque yo con ellos no trabajo, trabajo con los niños, y la tercera, decirle a los niños, bueno, si ustedes no quieren trabajar, tienen todo un do y van a repetir. Irme es la más fácil, ¿cierto? Pero como yo soy un líder pedagógico dentro de un establecimiento, dentro de una sala de clase, lo que yo tengo que hacer es buscar la forma, cambiar mi práctica, buscar la inversa ahora. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños no están aprendiendo? ¿Por qué no quieren aprender? ¿O por qué no quieren entrar a la clase? ¿Por qué no quieren trabajar? Porque ese apoderado, hoy, que ni siquiera alguna vez hemos conversado, a lo mejor alguien dijo, no, el profesor Gonzalo es súper pesado, así que hay que tenerle mala a él. Listo, hay que tenerle mala porque tú lo dices. Listo. Pero cómo yo me acerco o cómo yo genero en una reunión de apoderados, en una conversación, en un llamado telefónico, cómo yo genero o cómo yo hago ese cambio de chip en ese apoderado, es mi tarea. Es mi tarea como profesor. Cómo yo demuestro que voy a tener alumnos, voy a integrar a todos mis estudiantes en la sala de clase. Cómo yo voy a ser capaz de manejar mis emociones como profesor, que es súper importante. La parte emocional aquí en el liderazgo es súper importante. Cómo yo manejo lo emocional, cómo yo manejo mis emociones frente a las personas. Me voy a indignar cada vez que vea a esas personas que supuestamente no me quieren, les voy a dar más, voy a generar más distancia, porque yo no me estoy acercando, o no estoy cambiando la estrategia para poder acercarme a los estudiantes, a mis pares o a los apoderados. Entonces, cuando yo aprendo a manejar esas emociones, y digo, bueno, aquí hay que aplicar psicología inversa muchas veces. Entonces, ¿cómo voy generando eso? Y esa ahí es mi tarea como líder pedagógico. ¿Cómo yo genero un encuentro con esos apoderados? Puede ser un conversatorio como estamos ahora. A ver, conversemos, vengan con sus hijos o no vengan con sus hijos, vengan ustedes, vengan los papás, conversemos. A ver, ¿qué esperan de la escuela? ¿Qué esperan del área matemática? ¿Qué esperan del profesor? Que me entreguen antecedentes. No, ¿sabe que a mí no me gusta su clase? ¿Por qué no le gusta su clase? ¿Por qué no me gusta? No. Enseñarles también que cuando yo digo que algo no me gusta o que me gusta, yo tengo que tener un argumento. Y ese argumento siempre tiene que ser partir por el respeto hacia la otra persona. Entonces, ¿cómo yo voy generando estas situaciones de poder decirle al apoderado, al estudiante, chiquillos, esto hay que verlo de esta otra forma? Es mi tarea. Es mi tarea como les decía, el manejo de emociones, el ser transformacional, porque si yo me sigo siendo instruccional, dando un liderazgo instruccional, voy a seguir dirigiendo nomás. No estoy transformando nada, estoy dirigiendo. Estoy dirigiendo una situación. Ya, ok, nadie quiere trabajar, bueno, no trabajemos. Pero si yo busco la forma de, a ver, veamos, cambiamos la estrategia. Veamos cómo podemos trabajar. A ver, ¿no les gusta trabajar así? Vamos al patio. Trabajemos en el patio, en los tiempos que se pueda. Trabajemos en el patio. A ver, aquí hay que buscar, en un momento, un chico a mí me respondió en una clase, me dice, profesor, yo no quiero estudiar más, séptimo básico. ¿Por qué no quieres estudiar más? Porque quiero trabajar con mi papá. ¿Tu papá está de acuerdo? Sí, porque le falta un ayudante. Su papá trabaja en la construcción. Yo le digo, ya, ok, ¿tú qué vas a hacer en la construcción? No, ayudante de mi papá. ¿Tu papá qué hace? No, el que está ahí como carpintero o algo así. Ok. Dije, ¿qué pasa si tu papá te pide un clavo de 3 pulgadas? ¿Qué es una pulgada? No sé, me dijo. Ah, y si tu papá te pide un palo de 2x2, ¿qué significa que el palo sea de 2x2, 2x3, 2x4, 1x4? No sé, me dijo. ¿Cómo ir a trabajar con tu papá si no sabes? O sea, lo primero que tienes que aprender es a lograr llevar lo que tú aprendes en la escuela a tu vida cotidiana. Entonces, y ese niño me sirvió de ejemplo mucho tiempo, porque todos se acordaban de Luis cuando él quería irse a trabajar con el papá. U otro chico
que estábamos en segundo básico, mi primer año de trabajo. Y él siempre ha sido, él me enseñó a ser profe, este chico. Hasta el día de hoy yo tengo contacto con él, nos juntamos, yo voy a tomar once a su casa con su mamá, ya son papás, con su hermanita, tiene una hermana que eran del mismo curso, soy como el abuelo de la guagua. Entonces, y él me dice todo un año tratando de que este chico aprendiera a sumar y a restar. No había caso, no había caso, no había caso. Todos aprendieron, menos él. Entonces, un día estaba en la pizarra y yo le dije, y él me había contado en la sala que él le ayudaba al papá a vender helado en las micros. Entonces le digo, pero Kevin, si tú le ayudas a tu papá a vender helado en las micros y no sabes sumar y restar, quiere decir que tu papá sale para atrás con el negocio. Me dijo, ¿por qué? Le dije, sí, porque si yo subo el en ese tiempo costaban 100 pesos los helados, se me cayó el carnet en la micro. Entonces, harto años. Entonces, le digo, ¿qué pasa si yo te compro 3 helados de 100 pesos y te pago con 1000? ¿Cuánto vuelto más? 700. Dije, ¿cómo? Y dije, si te pago, compro 6 helados, 400. Y si te pago con 2000, 1400, pues profesor, son 600 más. Todo el curso, todo su comprensión. ¿Y cómo decir que no sabéis sumar? Y Kevin nos dice, ¿eso era? Eso lo sé hace años. Me enseñó a que la clase no se debía ser conductista, ni decirle, esta es la matemática y así se trabaja. Él fue uno de mis grandes profesores en la vida. Tenía 8 años, Kevincito, y me enseñó cómo no se debían hacer las clases, cómo yo debía cambiar mi forma, mi estructura de hacer una clase para que ellos entendieran cómo estamos donde, cómo hoy día nosotros cambiamos nuestra estructura, porque yo podría haberle dicho, ay, pero me has estado agarrando para el deseo todo este tiempo, ¿cómo se te ocurre? Castigado, llama a tu apoderado. Pero la redacción fue distinta, porque finalmente yo siempre lo tomé, y de todos los años que me tocó hacer clases en la universidad y capacitaciones, siempre hablo del ejemplo de Kevin, porque él fue el que a mí me enseñó finalmente a cómo darme cuenta, a cómo manejar emociones y cómo darme cuenta que había que cambiar esa estructura, que para liderar tú tienes que ser capaz de adaptarte a todas las realidades donde te toque, porque el cambio el lugar donde te toque, el contexto, el tipo de escuela, las características de la familia, son todos factores que influyen en tu práctica. Pero tú tienes que ser capaz de cambiar esa práctica y lograr que esa práctica sea exitosa, sea efectiva, entendiendo que los alumnos están aprendiendo. Están aprendiendo. ¿Cómo genero yo un aprendizaje? ¿Cómo yo sé cuando el alumno está aprendiendo? Cuando él es capaz de, a partir de una situación absolutamente distinta, llevarlo a su realidad. Entonces, ahí aprendí que para liderar un curso, una clase, tú tenías que aprender a manejar todas estas situaciones, las emociones, los cambios de práctica, los cambios de metodología, los cambios didácticos. Y la didáctica hablaba de adaptación a ciertas necesidades y ciertos contextos que uno tiene que estar y que todos tienen que ir aprendiendo. Entonces, hoy es muy importante este tema, es muy importante el liderazgo, es muy importante el poder llevar a la palestra todo este tema de liderar. Como partíamos hace un rato, decir que el liderazgo, está el líder, que es quien lleva la cara visible, pero el liderazgo es un fenómeno social, un factor social, que no incluye a todos dentro de un grupo. Lo que hace la profesora Marta hoy día le toca liderar una carrera. Cuando yo la conocí era parte de todo el grupo de profesores. Y en un momento hoy día le toca liderar, al profe Alejandro también lo conocí en el aula, profe Cal, fueron mis profesores. Entonces, cuando yo digo, y verlos después y decir, pucha, ahora lideran la carrera, qué bueno, qué excelente. Pero también tienen esa, para poder liderar, la profe Giselle que ahí apareció en la pantalla, también líder de la carrera. Ustedes como estudiantes son líderes dentro de sus cursos, líderes estudiantiles, muchos de ustedes, porque tienen la capacidad de poder opinar, primera cosa.
tiene la capacidad de adaptarse a ciertas necesidades. Estudiar en la UPLA no es fácil. El que sale glorioso de la UPLA es porque sabe y va a poder desenvolverse en cualquier lugar. Porque sabemos que de repente aparece una movilización por ahí, aparece un paro, aparecen distintas cosas, y eso no es de ahora de ustedes, sino que hace mucho tiempo. Entonces, sabemos que tenemos que inclusive tener la autocapacitación, la autoeducación. Nosotros mismos, cuando decimos, estamos en un periodo de paro, pero tienes que seguir, no te puedes quedar estancado, tienes que tomar un librito, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir trabajando. Si no, todo te lo va a entregar otra persona. También existe la parte de uno, y eso también es parte de un líder, el poder llenarse de conocimiento y ser capaz de llevarlo a las prácticas, ser capaz de llevarlo a la vida cotidiana. Porque yo puedo escuchar, y uno lo ve, uno lee cuatro periódicos distintos de este país, La Cuarta, La Tercera, La Nación, el Mercurio y La Última Noticia. Las cuatro van a dar una misma noticia de distintas formas. Posiblemente, si nosotros, yo trabajara con el profesor Carlos en una escuela, y los dos fuéramos profesores del segundo ciclo, o los dos de séptimo y octavo, los dos tenemos una planificación con los mismos contenidos, pero la información como la entregue el profesor Carlos y como la entregue yo va a ser distinta. Pero los dos vamos a estar liderando un proceso en cursos paralelos, pero vamos a estar liderando un proceso de aprendizaje. Entonces, somos todos vamos a ver, todos lideramos, pero hay que saber cómo liderar. Por eso les decía hace un rato, para liderar tenemos que saber manejar las emociones, tenemos que saber adaptarnos a las realidades, porque ese es el camino a este liderazgo. Cuando usted le diga, no, el líder es el director, no. Existe él como líder pedagógico de la escuela, directivo, pero yo soy el líder dentro de mi sala de clase. Entonces, hay que ir por ese lado, buscando las formas de poder ser mejor docente, mejor líder. Alguien colocaba ahí, de lo que alcanzo a ver cuando llegan las preguntas al chat, alguien decía, hoy día aparecen nuevos pronombres, como ella. Es un tema a trabajar. Lo conversamos en algún momento en alguna reunión. Como nosotros, como personas, primero, en esta aula inclusiva que hablamos un rato, donde estamos todos distintos, como en este mismo espacio, todos distintos, ¿cómo yo logro, como docente, incluir e integrar a todas las personas? ¿Cómo lidero esa parte? ¿Cómo lidero si un día llega un niño que sea transgénero? Es como cuando hoy día hablamos de un niño TEA, de los trastornos del espectro autista, que hay distintas áreas del espectro autista. En una sala de clase podemos tener uno o dos, o en el colegio podemos tener más de un espectro distinto. Es lo mismo que nos pasa ahora. ¿Qué pasa si nos llega un niño que es, o niña, que es trans, independiente si es binario o no binario, que también son cosas que tenemos que aprender porque es lo que hoy día estamos? ¿Qué pasa cuando tenemos una niña que es lesbiana, cuando tenemos un niño que es homosexual? ¿Cómo lideramos esos procesos para que todos sean aceptados si al fin y al cabo somos todas personas? Es como cuando está el gordito y el flaquito, el morenito y el blanquito. Entonces, ¿cómo nosotros logramos en un momento generar dentro del ambiente propicio, cómo lideramos que los chicos no se nombren por el sobrenombre, ni siquiera por el apellido, sino que por el nombre? Porque todos tenemos, uno de los derechos del niño es que tenemos derecho a un nombre, ¿cierto? ¿Cómo nosotros hacemos entender a esos chicos que, tal como ellos tienen derecho a un nombre, tienen derecho a educación, también tienen derecho a ser aceptados dentro de una sala de clase? ¿Cómo lidero yo eso? ¿Cómo busco formas? ¿Cómo me preparo primero? Porque yo no puedo llegar y pararme frente a un curso y decir, ya saben que de hoy día en adelante está este compañero y hay que aceptarle.
¿Y por qué tengo que aceptar? Porque puede llegar una ponencia. ¿Y por qué tengo que aceptarlo? Bueno, porque es parte de cómo lideramos esa situación que puede ser compleja en un momento dentro de la sala de clase, más que con los niños, con los adultos, cómo lidero esa forma, cómo preparo algo para hacer entender a las personas que a lo mejor tengo 40 y hay uno de los 40 que me va a decir, no, yo no acepto. Entonces, ¿cómo logro tener estas herramientas precisas para poder liderar ese proceso? Y ahí es donde me preparo. Lo primero, yo no puedo perder el control cuando uno o dos apoderados me estén diciendo, no, yo no acepto, no acepto, no acepto. Manejo de las emociones, entonces tengo que decir, listo. Segundo tipo de liderazgo, liderazgo para la justicia social. Inclusión de todas, todos y todes dentro de una sala de clase. Liderazgo transformacional, donde yo transformo mi aula, mi práctica, mi desempeño. Liderazgo instruccional, donde yo voy a trabajar a partir de cierta información, el trabajo que tengo que hacer con esas personas. Entonces tengo distintos tipos de liderazgos. Muy difícil, Valesca. Es muy difícil manejar las emociones. Muy difícil. Muy complejo. Porque, como se dice, a veces nosotros somos a veces como los payasos, que a veces los payasos están tristes y tienen que reír para hacer la función. Nosotros a veces también llegamos con problemas y cuando cruzamos la sala de clase, la puerta, el umbral, tiene que cambiar todo. Y ser la otra persona porque los niños no tienen la culpa. Entonces, ¿cómo manejamos las emociones de repente? Dentro de eso mismo, lo que le pasa a los chicos. Cuando hay niños que llegan y le pegan a los compañeros y uno no entiende por qué le pegan a los compañeros. Y cuando uno conversa con él y dice, claro, es la única persona que me puede desquitar si a mí en la mañana me despertaron a garabato, ya cómo. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo manejo esas emociones con ese niño? ¿Cómo trabajo con ese niño? Entonces, van habiendo situaciones que se van dando. Por lo tanto, dentro de nuestro liderazgo docente, académico, pedagógico, didáctico, está esta parte de que yo me tengo que preparar desde todos los puntos de vista, como les decía, desde lo emocional, desde de la justicia social, desde lo transformacional, desde lo instruccional. Desde esas cuatro perspectivas del liderazgo, yo tengo que prepararme para lograr este cambio, para lograr el cambio de práctica, para que logremos que la práctica sea efectiva, que el niño aprenda, que el niño se acepte, que el niño acepte al resto, que todos nos aceptemos, que somos inclusivos, de verdad que somos inclusivos. Porque a veces uno dice, oh, que soy bueno, le ayuda a un niño a cruzar la calle porque él se rueda un cieguito. No. Entonces, ¿qué vamos haciendo ahí en este tema de la inclusión real? De la real inclusión que nosotros tenemos que tener con todas, todos y todes. Entonces, vamos avanzando en ese tema, nos vamos preparando. Hoy día, pucha, no sé, mentiría si dijera que hay alguna institución educativa de orden superior, de una casa de educación superior, que esté enseñando este tema. Yo sé que en la universidad hoy día hay ¿cómo se llama? Hay un tema de, ¿cómo se llama? Se hizo como se me olvidó el nombre. Profe Marta, ayúdeme. Con el tema de la inclusión Hablando de la formación, de de los género, seminarios. en género, Sí, se hizo sí. como una instancia dentro de la universidad para trabajar el tema de género, ¿cierto? Sí, hay un Claro, departamento dedicado a exacto, eso. ese Sí. era, un departamento que trabaja este tema. Entonces, claro, hoy día nosotros tenemos que buscar las formas de que dentro de la formación inicial esté este tema. Porque hoy día, para poder liderar al 100%, está esta parte. Entonces, yo me voy a ir aquí, como les decía, al liderazgo de la justicia social, de la inclusión, de ser todos aceptados. Desde el que sabe más al que sabe menos, desde el que no tiene ningún tipo de necesidad educativa especial, del de que hoy día tiene otra condición de género, todos. Hoy día la justicia social abarca a todos. Desde el punto de vista instruccional, cómo yo me preparo desde la teoría para poder trabajar el liderazgo con mi gente, con mis pares. El día de mañana ustedes posiblemente, mañana vayan a ser directores o directoras y tengan que liderar una comunidad educativa. Como les decía al principio, cuando yo
logro tener una comunidad educativa es cuando tengo a mis 5 estamentos alineados, trabajando todos juntos, buscando al líder de los apoderados, al que me pueda colaborar, buscando al líder de los estudiantes, buscando al líder de los paradocentes, buscando a los líderes en los profesores, buscando a los liderazgos dentro de mi equipo directivo. Son todos equipos, pero todos llegamos a la comunidad escolar, a la comunidad educativa, ¿verdad? Y en esa comunidad educativa es donde se logran los cambios. Ahí es donde están las escuelas efectivas. Ahí es donde está cuando nosotros decimos, a ver, ¿dónde nosotros, cuando decimos, ¿y qué podemos hacer para que los niños tengan buenos resultados? ¿Cómo vamos a acortar la brecha que existe entre un colegio municipal y un colegio privado o pagado, subvencionado? ¿Cómo hacemos el cambio? Y tiene que ver única y exclusivamente en las prácticas que nosotros hacemos, sobre todo en el primer ciclo, sobre todo antes de cuarto básico. Cuando nosotros hacemos creer a los niños, a sus padres, que sí son capaces. Porque ellos, la mayoría de ellos, su horizonte no es ir a la universidad, su horizonte no es seguir estudiando, su horizonte es, ojalá, terminar pronto y salir a trabajar porque hay que aportar en la casa. No entendiendo que la educación al final es una inversión que el día de mañana te ayuda a tener una movilidad social. Entonces, ¿cómo trabajar esos temas con los apoderados? ¿Cómo trabajar esos temas con los niños? Podríamos estar aquí dando 1000 ideas, 1000 formas, y el profe me está diciendo que me quedan 3 minutos, entonces me está cortando el profe. Hablé mucho. Entonces, ¿cómo finalmente nosotros vamos a llegar a, no sé, un día podríamos dedicarnos a un tipo de liderazgo? A un tipo de liderazgo, o sea, apuntar y decir, ya, hoy día vamos a trabajar con el liderazgo instruccional. ¿Cómo yo logro, instruccional y transformacional, cómo yo logro, que son los dos generales en un establecimiento, el instruccional del director y el transformacional del profesor, ¿cierto? Y cómo yo logro transversalmente trabajar el de justicia social y el de las emociones. Como alguien me decía, qué difícil manejar las emociones, súper difícil, el trabajo del manejo de emociones. Entonces, buscar más tiempo, yo siempre voy a tener la disponibilidad para poder conversar, trabajar, ver, porque nos falta ver el liderazgo que ustedes tienen hoy día como estudiantes, por ejemplo, que es súper importante para los cambios que deberían hacer en la educación, porque ustedes son las personas que van a entrar al sistema, o vienen entrando al sistema, o van a entrar en un futuro al sistema. Entonces, ustedes son esos agentes de cambio, ustedes son esos nuevos líderes que hay que potenciar. Hay que trabajar y potenciar, porque ustedes el día de mañana van a ser los que vienen a cambiar la educación, a las salas de clase. Ustedes son los que tienen el deber, como uplaneanos o planchinos, de ir a cambiar la educación, de ser los reales agentes de cambio. Porque para eso nos formamos, para ser los reales agentes de cambio y para liderar los procesos dentro de las escuelas. Y eso no se les puede olvidar porque es un sello UPLA. Puede ser que sea explícito, o muchas veces está implícito eso de que, y donde vayan, y les digan que son profes de la UPLA, van a ser bien reconocidos. Porque dentro de la formación que nosotros tenemos, como en la formación inicial, siempre hemos sido reconocidos como dentro con un perfil social, con un perfil académico, con muchas cosas. Hijos del rigor, como dijo alguien alguna vez. Somos hijos del rigor en la UPLA. Entonces, eso hay que demostrarlo después en la sala de clase. No nos podemos quedar ahí en los laureles. Tenemos que siempre dar un paso más allá para poder ser buenos líderes. Y eso, para eso también están estos conversatorios que me parecen excelentes que se vayan dando dentro de la carrera, y sobre todo en este contexto distinto que nos estamos todos mirando en la pantalla. Gracias, profesor Carlos, gracias, profesor Alejandro. Voy a tomar agua. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que agradecerte por tu conversatorio, porque realmente, ¿no es cierto?, cumplió con creces, que es cuando uno conversa sobre un tema y no expone sobre un tema, digamos, que a veces uno puede hacer, ¿no es cierto?, una exposición sobre un tema y dar detalles, y creo que tu experiencia de aula, ¿no es cierto?, te permite justamente hablar con mucha propiedad de lo que realmente sucede dentro de una aula de clase. Y ahí, ¿no es cierto?, quedó claramente establecido que el docente en el aula es precisamente el que puede permitir el avance o no de los alumnos que en ese momento fueron colocados, digamos,
porque los alumnos no te pidieron que uno fuera el profesor, y uno pidió que esos fueran los alumnos, sino que las circunstancias hicieron que nos juntáramos en un tiempo y en un espacio. ¿De acuerdo? Eso es súper importante, es muy, muy importante. Surgieron ahí algunas consultas que yo traté de mencionar, especialmente de Valesca Prieto, ¿cierto? Pero que de alguna manera tú le diste respuesta. No sí, fui leyendo las que alcanzaba a mirar. Claro, de repente no sé si Valesca quisiera complementar un poco más su pregunta para ver si podemos desarrollar junto con Gonzalo una respuesta. Valesca. Gracias, profe. Hola. Hola Valesca. Perdón que no tenga la cámara, pero no importa, si la aprendo. La escuchamos. Ya. La última pregunta que hice, que creo que no la vi reflejada mucho, es ¿qué opina él o qué es lo que aprendió durante su camino en esta linda carrera? Si el líder se hace o se nace. Ah, ¿verdad que hizo esa pregunta? Sí, estaba al final, ahí la tenía registrada. Sí, verdad. Complejo responder si se hace o se nace. Dicen que muchas personas vienen con un angelito de liderazgo, ahí con características claras. Es como irse, la profe Marta me va a entender, es como decir, el profe es didáctico o no es didáctico, a pesar del aprendizaje teórico. Yo creo que se da mucho eso, que dice, el líder se hace, o sea, hoy día, si nosotros nos ponemos a ver lo que pasa, o lo que ha pasado durante el último año en este país, descartando la pandemia, sino que con el estallido social, se hicieron muchos líderes, positivos, negativos, como le quieran llamar. Pero, bueno, otros líderes se quemaron, pero esa es otra cosa aparte del estallido. Entonces, hacerse un líder, claro que se puede hacer. Claro que podemos generar, claro que podemos crear, más que crear, formar una persona que lidere. O sea, de hecho, ese es el rol de la formación inicial, formar líderes pedagógicos. Ahora, si yo nazco con un liderazgo, por ejemplo, a ver, voy a poner, ¿se fue el Antonio o no? ¿Anda por ahí? Ahí está. Antonio, a mí me tocó participar con Antonio de la comisión curricular. Antonio tiene rasgos de liderazgo automático, pues si uno lo ve, yo la primera vez que lo conocí, tuvimos un par de veces en la comisión curricular, y se notaba que él tenía una capacidad de liderar ciertos procesos, o ciertos grupos, como lo queramos llamar. Pero yo también podría decir, oye, a Antonio le falta, o la otra chica, Paulina, creo que se llama la otra niña de segundo, profe Marta, ¿cierto? Paulina, que ella nos decía siempre, pucha, me mandaron a representar al curso, y nosotros decíamos, estás en la comisión curricular, estás opinando, o sea, te estás formando un liderazgo sin darte cuenta. Entonces, yo tengo que formar líderes que vayan a las escuelas a partir de la teoría. Ahora, ¿cómo lo llamo a la práctica? Lo que nosotros aprendemos teóricamente es lo que cuesta. Por eso le decía, la profe Marta me va a entender cuando diga, el profe didáctico no es didáctico. Conozco muchas personas magíster en didáctica y siguen siendo conductistas dentro de la sala de clase. Y la profe de haber conocido muchas personas así también. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esta formación de líderes? Hay lugares que forman líderes, efectivamente. Sí, hay capacitaciones para formación de liderazgos educativos, sí lo hay. En las capacitaciones, quizás en la escuela, sí, vamos a hacer una capacitación de liderazgo. Lo mismo que estamos haciendo ahora, un conversatorio o con teoría y con la presentación. Ya, como decía el profe Carlos, ya vamos a presentar qué es el líder. Estas son las definiciones de los liderazgos, esto, listo. Pero cuando llegue a la sala de clase, ¿va a liderar? Va a decir, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Qué decía la página tanto el libro? ¿Qué dijo la persona? Ya aquí tengo que manejar mis emociones. Ya niños, por favor, no. Tiene que ver cómo yo lo llevo a la práctica. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando planificamos decimos, ya vamos a trabajar este contenido. ¿Cierto? Planificamos, llegamos a la sala de clase, tenemos la idea, y en la sala de clase nos van a aparecer distintos factores que nos va a decir, oye, lo hice bien, no lo hice bien, o yo lo pensé de esta manera, pero me está saliendo de una manera distinta. ¿Cómo hago la adaptación?
¿cómo yo adapto esto ahí? Entonces lo mismo va a pasar. Como decía Antonio por ahí, qué buen tema, nos queda tarea para investigar más a fondo cada uno de los liderazgos. Pero, ojo, ahí cuando yo vaya a decir, ya, yo tengo todo, me sé todas las definiciones. Yo tengo que llegar a la sala de clase y saber aplicar ese liderazgo. Entonces, no es llegar y decir así como, ya, sí, yo me formé, yo tengo un curso de liderazgo. O tener un magíster en liderazgo. Pero si no sé liderar, y eso ha pasado, que hay personas que tienen en este mismo curso de formación de directores un módulo completito de liderazgo y no saben liderar, lamentablemente, les cuesta mucho liderar. Entonces, claro, está la formación, yo me puedo hacer, sí, obviamente, llevo al contexto, llevo a la práctica lo que aprendo, y también puedo nacer con este liderazgo, pero lo que no significa, yo me di cuenta en la UPLA que podía liderar una carrera, cuando fui elegido presidente del Centro Estudiantes de Educación Básica. Primero fui elegido vicepresidente, y después fui presidente 2 años. Ahí recién me di cuenta que podía liderar algo, de una manera más concreta, porque uno siempre dice, no, tú eres el líder negativo que anda haciendo desórdenes con los niños, o eres el líder positivo porque te lleva a los niños por el... No, yo ahí me di cuenta. Por eso les digo, hoy día en la situación que están ustedes como estudiantes, sí sirve, y sirve mucho. Y va más allá de que tú seas el líder que anda peleando por el aumento de sueldo, por esas cosas, va más allá de ese liderazgo. Es otro tipo de liderazgo. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un liderazgo pedagógico. Cómo yo lidero dentro de una sala de clase, por eso les decía. Hay tips que uno tiene que saber. Lo emocional, justicia social, instruccional, transformacional. Yo transformo en la escuela. Yo transformo mis estudiantes. Yo transformo mis prácticas. Yo transformo desde la enseñanza, ahora a que los alumnos estén aprendiendo. Pero Valesca, yo creo que mirándolo desde el punto de vista bien objetivo, creo que podrían ser las dos opciones, siempre y cuando el profesor o la persona que se está formando tenga la capacidad de llevar, de contextualizar cada una de las cosas que aprende. Gracias. Me parece que estaban ahí más o menos las respuestas, digamos, frente a las consultas que surgieron, ¿ya? A mí me gustaría, digamos, incorporar un par de ideas, digamos, dentro de lo que se mencionó, ¿no es cierto? Yo creo que hay una palabra que estuvo siempre no declarada, ya que creo que es súper importante en lo que tiene que ver con esta parte, si el líder nace o se hace, ¿ya? Yo creo que se forma, ya se forma de acuerdo a la experiencia que va teniendo, pero hay algo que es súper importante, la vocación, ¿ya? Es decir, amar lo que uno hace. Si uno quiere lo que hace, si es feliz con lo que hace, ¿no es cierto? Obviamente que va a ir desarrollando ese liderazgo, porque va a poder ser consecuente entre lo que piensa, dice y hace, ¿ya? Esa consecuencia entre esas tres partes, en lo que pienso, lo que digo y lo que hago, más la vocación, ¿no es cierto?, me va a permitir amar a lo que hago, ¿no es cierto? Porque a uno le pueden decir, oye, pero profe, si lo mira desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto?, del sueldo, digamos, que va a recibir al término de los 30 días. Claro, a lo mejor no es lo que le gustaría desde el punto de vista material en el mundo que vivimos hoy, pero soy feliz con lo que hago. Y esa tranquilidad, ¿no es cierto?, que le da a uno, después de salir de clase, ¿no es cierto?, contento, aunque pueda ser después de muchas horas de clase, pero quedó contento con lo que hizo, ¿no es cierto?, va a ir desarrollando esto que decía Gonzalo. Porque yo fíjate que prefiero tener buenos líderes educativos en el aula más que dirigiendo la organización, ¿ya? Porque si los líderes que están en el aula logran los aprendizajes que realmente queremos para nuestros alumnos, obviamente que vamos a poder lograr, ¿no es cierto?, que tal como mencionaste tú, toda esta parte, especialmente para la gente que necesita la educación, ¿no es cierto?, en todos los niveles en los cuales estamos. Hay una pregunta, me parece, que surgió por ahí. Camila, por favor, sí. Hazlo directo. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es que desde lo que preguntó Valesca, que quizá es un poco de los dos que pueden hacer o se puede hacer,
bueno, aproximadamente como, ¿cuándo podríamos empezar a trabajar con los niños el liderazgo? Así como, no sé, en algún curso o ya, no sé, desde primero básico. Y como que, ¿qué estrategia usaría usted o nos aconsejaría para trabajar el liderazgo con los niños? Ya. Mira, yo le agregaría, voy a agregar algo que estaba diciendo el profesor Carlos, y que me faltó, no sé si lo nombré en algún momento, creo que sí, pero no explícitamente, que el liderazgo es de adaptación, tiene que adaptarse a los distintos contextos, ¿cierto? De acuerdo a lo que pregunta Camila, claro, yo tengo que ser líder en todos los, porque como nosotros somos profesores de educación básica, claro, hoy día convención, lenguaje matemática, pero somos profesores de educación básica. Y nos pueden decir, ¿sabe qué le toca un primero básico? Y tengo que liderar ese primero básico. Como puedo ser el profesor jefe del octavo. Tengo que liderar el octavo. O soy el profesor de matemática de quinto octavo, o de cuarto octavo. O ¿sabe qué, profesor? Yo he visto que usted tiene muy buenos resultados, vaya al cuarto básico porque hay que subir el CIMSE. Típico de una escuela. Ya, lo primero. Yo no puedo pretender hacer un preuniversitario CIMSE en cuarto básico, ¿cierto? Que es lo que se hace más o menos en la escuela, cuando necesitan subir el puntaje o mantener un puntaje, porque es lo que les mantiene el estatus, y que sale de la situación en la que uno se encuentra en la evaluación, ¿cierto? Entonces, ya, el curso que yo vaya, tengo que liderar. Ojalá, si el curso tiene de primero, el colegio tiene de primero a octavo, un curso por nivel, ojalá los 8 profesores de jefatura, más los 8 profesores de asignatura, sean líderes. Porque finalmente eso nos va a permitir transformar la comunidad. Eso nos va a permitir transformar el aprendizaje de los niños. En todos los cursos tenemos que ser líderes. En todos los cursos, bueno, si me toca un primero básico, trabajar en un primero básico, yo siempre he admirado al profesor de primero básico. Y siempre he agradecido a mi querida profesora Marta, que me mandó a hacer mi práctica profesional a primero básico. Porque aprendí mucho. Porque de verdad que hay que liderar en un primero básico. Manejar emociones, primero de los niños, trabajar, o sea, tú como profesor tenés que manejar muy bien las emociones para tener 20, 30, 35, 40 niños de 6, 7, 8 años, 6, 7, en primero básico, donde tienes que generar aprendizaje en la lectura, y principalmente en la lectura. No es fácil gestionar una clase para que los niños aprendan a leer y escribir. Sobre todo cuando vienen niños que van más adelantados y no se te pueden escapar. Entonces, tú dices, ¿cómo? Yo lidero en primero básico. Inclusión de todos los chicos y chicas y chiques. Manejo de emocionalidades. Transformar mis prácticas. En primero básico no es fácil hacer clase. Yo digo, el profesor de primero básico siempre tiene que ser y es el mejor de una escuela. El profesor que está en primero básico, aunque diga, pucha, me mandaron a primero básico, no. Porque si el UTP o el director te vio las condiciones para estar en primero básico, quiere decir que tú eres el mejor o de los mejores de la escuela. Porque tienes que tener una gran capacidad de liderar. A veces ni siquiera se dan cuenta los profes que están liderando. Hacen todo lo que hemos estado conversando, pero no se dan cuenta que están liderando. Y yo creo que eso, y ahí viene el rol instruccional del director, de decirle, o de hacerle entender, o de potenciar a ese profesor en el liderazgo. Y que ese liderazgo se transforme también en el liderazgo de los otros docentes. Entonces, cuando alguien me pregunta y decía, ¿qué habilidades debo tener para trabajar? Cuando hablan de estas famosas habilidades blancas que tenemos que tener, las habilidades sociales que tenemos que tener como docentes. O sea, tengo que trabajar para todos los niños. Primera cosa. La empatía. El feeling que yo tengo que tener con los estudiantes. Porque yo no puedo, claro, como también lo dice Camila ahí, la empatía. Ser empático, ponerme en el lugar del otro. Ver que hay niños que les cuesta un poco más. ¿Qué hago para trabajar con eso? Que están más, los voy a dejar de lado y decir, ya, este niñito no quiere aprender, lo voy a dejar de lado, chao, al fin de año repite y le hace el primero de nuevo. Sí. No debería ser así.
yo debo trabajar para todos. Y ahí viene otro tema que tiene que ver con la evaluación, este nuevo decreto, que yo tengo que hacer evaluación formativa constantemente, porque si, ¿qué pasa si yo no hago evaluación constantemente, no voy evaluando, no me voy dando cuenta de los avances o los no avances que tienen los niños? Es parte de mi liderazgo como profesor. Estar atento a todo esto, a todas estas situaciones. ¿Qué hago? ¿Cómo retroalimento? La retroalimentación es súper importante. Y ahí hay un error también, otro tema que se podría conversar muy profundamente, es la retroalimentación que hace el profesor. Constantemente, por los tiempos y por todo lo que puede hacer, la retroalimentación es un visto y una cruz. Y todos entendemos esas señales como que la cruz está mala y el visto está bueno. ¿Cierto? O, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer una retroalimentación y el profesor o la persona que retroalimenta parte por lo negativo, no reforzando lo positivo? Tú aprendiste esto, pero falta profundizar más acá. No, tú tenías malo esto, ya tenías bueno esta otra parte. O sea, el cambio, la transformación. Y ahí también hay un liderazgo dentro de la evaluación, porque el niño dice, yo ya sé esto. Porque el niño que tiene un 5.5 y el niño que tiene un 5.7, hay 2 décimas de diferencia que tiene que ver con una escala arbitraria, pero puede ser que un niño del 5.5 tenía bueno lo que el del 5.7 no tenía bueno. Y podría hacerse ahí una retroalimentación entre pares. Tú la tuviste buena, ¿y por qué la tuviste buena por tal cosa? O sea, lidero otro proceso más, que es el trabajo entre pares. Entonces, hay muchas situaciones que se van dando dentro de la sala de clase, que yo lidero. Tengo que liderar. Prácticamente es mi obligación como docente liderar esas partes, esos temas. Porque es donde yo logro aprendizaje en los niños. Es donde yo ahí logro ver que efectivamente los chiquillos están aprendiendo. Transformé mi práctica. No esperé 15 días para entregar la evaluación. Que empecé con otra unidad y cuando me doy cuenta que la mitad del curso tenía rojo. Tengo 2 opciones, que se hacía antiguamente, no sé si todavía. Bajo la escala, para que las notas suban y así nadie me diga nada desde la UTP o de la dirección. Entonces bajo la escala y todos los chiquillos ahora tienen puros sobre 4, todos. Todos los que tenían 3 y 3 y algo, ahora todos tienen 4, milagrosamente. Y se quedó el vacío en los niños. Y pensamos que la estamos haciendo de oro porque, qué bueno, sí, están todos bien. Y los niños están con un vacío gigantesco. Y ese vacío se va ampliando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, problema, no estoy liderando correctamente. Ni siquiera estoy manejando mis emociones, porque yo debería decir, ¿sabéis qué? El curso no aprendió, tengo que devolverme. Tengo que volver a ver esto. Algo pasó. Planteé yo mal las preguntas, los niños de verdad no entendieron, no hubo coherencia, hubo factores que afectaran esta situación, un sinfín de cosas. Entonces, manejo mis emociones, estoy siendo cumpliendo una de las partes del liderazgo. Entonces, ahí vienen muchas situaciones que se van dando en el día a día, en liderar cada uno de los cursos donde nos correspondan. Y si un día nos mandan a hacer artes, porque yo quería más horas, y dice, ya te voy a dar 1 hora de arte. Pucha, pero yo no le pego mucho al arte. Ya, toda tecnología tampoco le pego mucho al arte. Ya, pero démelas nomás. También voy a tener que liderar en esa área. Y aprender a liderar en esas áreas que posiblemente no sean de mi expertise. Entonces, siempre buscar el liderar, siempre buscar gestionar una buena clase que nos permite el aprendizaje de los estudiantes, porque ese es nuestro rol hoy día. Ese es nuestro rol, esto es lo que elegimos, lo que eligieron ustedes, lo que elegimos ya los que estamos en el sistema, los que llevamos más tiempo, y cada día, como dice el profesor Carlos, nunca olvidarse que esto lo hicimos por vocación y por convicción, no por hacernos millonarios, porque eso nunca va a pasar. Entonces, no olvidarse de esa vocación, no olvidarse de esa convicción que nosotros somos los líderes que transformamos el aprendizaje de los niños. Y los niños logran aprender más allá de un puntaje, más allá de una calificación, sino que aprenden para el hoy, para la vida de hoy. No para 20 años más, porque en 20 años más, en 10 años más, si nosotros les hemos dicho a los niños el año pasado, por ahí por el 14 de octubre, estamos aprendiendo para el próximo año. Se nos presentaron 2 factores que nunca estuvieron dentro de nuestros planes: el estallido y la pandemia. Y se nos pasó el año en clases
online. Se nos pasó el año. Sin darnos cuenta, ya estamos terminando toda la escuela, la universidad, un mes más se termina todo y uno dice, oh, se pasó un año, que nunca nadie lo imaginó. Yo creo que nadie lo imaginó. O sea, que alguien diga, oh, imaginé que alguna vez íbamos a hacer clases online así. No. No sé, se hacían programas, cursos online, se hacen diplomados online, se hacen muchas cosas online, pero así como nos tocó a nosotros, le tocó al mundo en realidad, no estamos preparados. Y tuvimos que liderar un proceso distinto, y tuvimos que adaptarnos. Y el proceso de adaptación del liderazgo es lo principal, lo que le decía hace un rato, que le agregué a la parte del profesor Carlos que decía que era vocacional y todo. Es un tema de adaptación. Adaptarnos a todas las necesidades que vayan surgiendo dentro del proceso. Por ahí se entiende el liderazgo en general, pedagógico, con todas sus áreas que fuimos nombrando, como el de justicia social, el de la emoción, el instruccional, el distributivo y el de instruccional. Todo tipo de liderazgo que están dentro de una escuela, nosotros los tenemos que ir practicando para transformarnos en estos grandes líderes pedagógicos que transformamos la educación y logramos un aprendizaje de los niños. Gracias, Gonzalo. A ver, para que estoy... no, estoy bien. Gracias, Gonzalo. Yo creo que hemos cumplido, ¿no es cierto?, con más allá del tema inicial del título, porque nos llevó, ¿no es cierto?, a reflexionar, especialmente frente a las preguntas que surgieron, esta temática que es tan importante. A lo mejor ahí surge un desafío para los que se vayan a titular, de hacer un trabajito, ¿no es cierto?, de cómo liderar dentro del aula una determinada asignatura, ¿no? Te agradezco, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu claridad, digamos, para mostrarnos, ¿no es cierto?, cuál es tu realidad y cómo ves el funcionamiento de las clases en una escuela real. Marta, gracias a ustedes por el tiempo, por este espacio. Gracias a las personas que estuvieron presentes, a las personas que hicieron las preguntas. Creo que es súper importante. Esto es parte, podríamos, a lo mejor en algún momento nos volvemos a reencontrar. Y obviamente que feliz y gustoso de poder conversar temas que son súper importantes en la formación y después en nuestra vida laboral, que debemos, y me alegra mucho que la universidad dé estos espacios para la conversación. Muchas gracias.